Vamos a platicar sobre procesadores. Procesadores o microprocesadores o CPU, que es la unidad central de procesamiento. Les voy a platicar un poco la historia de los procesadores desde mi punto de vista para hacerlo un poco ahí más dinámico. Les comento, por ejemplo, que por allá de 1995, ya hace muchos años, yo tuve mi primer computadora que era algo parecido a esto. No era una computadora igual a esta, pero más o menos da la idea. Eh, Era un monitor a blanco y negro, tenía el sistema operativo MS2 y tenía también Windows. Si yo quería ejecutar el sistema operativo Windows, tenía que escribir el comando Win, le daba Enter y ya cargaba el sistema operativo gráfico, aunque era blanco y negro. Desde entonces ya existían algunos juegos, recuerdo algún juego que podía correr ahí de billar y algunas otras cosas. Esta computadora era una 386, una computadora 386. Estas computadoras, la primera de estas versiones salió en 1985. Yo no estoy seguro de qué modelo era la computadora esta, pero era algo como esto. También junto con esta computadora tuve una impresora de matriz de puntos, le llamaban, parecido a esta, con hojas así como la ven, y podía imprimir mis trabajos ahí. Yo recuerdo haber entregado una tarea sobre el chupacabras cuando iba en la primaria con esta computadora. Y los disquetes en esa computadora eran de estos flexibles de 5 o 5 1/4 pulgadas. Estos eran los disquetes que usábamos en esa computadora ya hace muchos años. Por allá de 1997 yo tuve otra computadora, ya un poco más moderna, era una 486. Inicialmente esta computadora 486 fue lanzada las primeras versiones en el 89, aunque siguieron sacando más versiones después. En los 90 todavía la seguían vendiendo. Ya esta computadora ya tenía Windows 95 y ya estaba un poco más accesible, monitor a color y ya unas cuantas cosas ahí más características. En esos entonces una computadora podía tener 16 colores, o ya las computadoras decentes tenían 256 colores para ver en el monitor. En estas computadoras yo tuve una computadora después que ya fue una Pentium 1 y se acostumbraba que tenían un numerito en el frente del gabinete. En este ejemplo es un 40 y tenía sus botones de encendido para resetearlo, reiniciarla, y un botón de turbo. Ese botón de turbo a mí siempre me llamaba la atención. Cuando se presionaba el botón de turbo, como esta computadora de aquí también tiene su botón de turbo, en mi caso yo recuerdo que cuando el botón de turbo no estaba presionado, marcaba un 75 según recuerdo, y cuando presionaba el botón de turbo cambiaba a 90. No sé si sepan o tengan idea de qué puede hacer ese numerito, pero se los comento. Es la frecuencia de trabajo del procesador y está dado, la frecuencia se mide en Hz, en este caso eran 75 MHz. Y si presionaba el botón de turbo cambiaba a 90 MHz. Yo nunca entendía por qué, si la computadora podía correr a 90 MHz, por qué alguien querría que corriera menos, o sea, más lenta. Yo siempre lo tenía presionado. Ya después me enteré que por compatibilidad con algunos software que no manejaban bien las señales de reloj, ahí se podía ajustar un poco la velocidad para que se vieran bien. Si vemos en esta computadora una Pentium 1, antes se llamaba Pentium nada más, inicialmente se empezaron a vender en 1993. Yo tuve esta por allá del 97. Y si vemos, el procesador está por aquí abajo y su disipador es pequeño, no es muy grande. Si vemos la tecnología todavía ahí de las memorias RAM, no son muy... se ven ahí que son circuitos grandes, y aquí también están soldados ahí medio circuitos grandotes, así eran antes. Y si ven, este es un conector para un teclado de los de antes y no tiene nada más.
todo lo que nosotros querríamos conectarle teníamos que ponerle tarjetas aparte. El puerto USB pues no existía en esos entonces. Por allá de 1998 yo tuve otra computadora. Esta fue cuando se lanzó la Pentium 2, ya fue algo de mucha más capacidad para ese entonces, algo más moderno, y estaban de moda que tenían este empaquetado, no eran tan comunes. Yo no tuve una Pentium 2, yo tuve una Celeron, que fue más o menos de la fecha, y fue lanzada en el mercado por allá de 1998. Por ahí del 99 yo tuve esta computadora Celeron, ya teníamos Windows 98 y todavía recuerdo el día que actualicé de Windows 95 a 98. En ese entonces fue cuando yo tuve internet por primera vez. Recuerdo haberle puesto su modem a la computadora, se conectaba a la línea telefónica, y cuando uno se conectaba a internet tenía que esperar a que el modem llamara por teléfono, agarraba la línea telefónica, se veía cómo se conectaba, y una vez conectado a internet, el teléfono de la casa estaba ocupado, no se podía usar. Y si se le descolgaba y se escuchaba mucho ruido y se cortaba la conexión a internet. Y si alguien llamaba al teléfono de casa, marcaba ocupado cuando estaban conectados a internet. Entonces era un problema siempre estar en internet porque el teléfono no se podía usar. Si vemos en esta computadora, este Pentium 2 o Celeron ya tiene un disipador más grande. Por allá del año 2000 salieron las Pentium 3. Yo no recuerdo si fue en el 2000 o en el 2001 cuando tuve una computadora que llegó a 1 GHz. 1 GHz de memoria, de frecuencia. El Pentium 2 que veíamos ahorita andaba en los 400 MHz. El Celeron que yo tuve andaba como 460 MHz. Y por acá del 2000 se superó la barrera del gigahertz y fue el Pentium 3. Yo en realidad no tuve un Pentium 3, tuve un AMD Athlon, se llamaba en ese entonces. El Windows XP todavía no salía, salió creo que en el 2001. Yo usé en ese entonces el Windows Millennium, que no fue tan conocido, pero era como un Windows 98 mejorado. Por allá del 2003 yo cambié de computadora, tuve una Pentium 4. La Pentium 4 inicialmente se lanzó en el año 2000 más o menos. Si vemos aquí, el disipador todavía es mucho más grande que la de la Celeron o la Pentium 2 que veíamos hace ratito. Son disipadores más grandes porque estos procesadores consumían todavía más energía. Entonces fue esta Pentium 4 que tuve por ahí del 2003, con la que estuve trabajando todavía un tiempo. De esta computadora, de la Pentium 4, ya las Pentium 4 lograron frecuencias de trabajo del 2 GHz, 3 GHz, y desde entonces, fíjense cómo desde por allá del 95 estaba en unos cuantos megahertz la computadora, creo que estaba como en 25, 50 megahertz la primera que tuve. Luego en el 97 tuve una de 90 MHz y un año después tuve otra por ahí de unos 120, 150 MHz. Luego en el 98 por ahí tuve una de 460 MHz, por el 2000 una de 1 GHz y acá en el 2003 ya se estaban logrando los 3 GHz, casi 4 GHz. Pero si ven del 2003 para acá han pasado 17 años. Y las frecuencias de trabajo siguen estando alrededor de los 3 GHz. Al contrario, están bajando un poco la frecuencia. Y los más modernos andan como en hasta 5 GHz, pero son más raros, son computadoras de escritorio. Por allá del año 2006, uno de mis hermanos tuvo una computadora igual a esta. Era una HP con un procesador, según recuerdo, de 1.6 GHz. Y ya se trabajó hasta este punto, fíjense, se mejoró tanto que, la frecuencia para empezar bajó. Al ser una frecuencia más baja de los 3 GHz, 1.6 GHz, el consumo de energía es menos, por lo tanto ya puede ser portátil porque al tener poco consumo de energía ya puede ser
útil una batería y que le dure 1 o 2 horas la carga. Y se trabajó también en que fuera una tecnología móvil, era un Intel Pentium M, porque estaba pensando para móvil de bajo consumo y buena capacidad. Este procesador se lanzó por el año 2003 más o menos y ya se fue comercializando poco a poco. En el 2007 yo tuve mi primer laptop, que fue este modelo, y en ese momento estaban de moda las computadoras de doble núcleo, que acababan de salir justo ese año, el año pasado, hace unos meses. Y las computadoras laptop hasta este punto no eran tan comunes. La gran mayoría de las computadoras en estos años eran de escritorio. Ahora, digo, a partir de ese punto se empezaron a comercializar mucho las laptop. Y fue mi primera computadora laptop que tuve. Y esa tenía la característica de ser un procesador de doble núcleo. Las computadoras de doble núcleo causaron revuelo ahí. Fue una de las mejoras que se tuvieron. Si ven, ya no siguieron aumentando de frecuencia, pero fueron mejorando. Y el doble núcleo fue una de las mejoras que se tuvo. Siempre había una cuestión ahí de la duda del doble núcleo. Los procesadores de doble núcleo en ese entonces prometían que la computadora iba a ser más rápida. Y sí era más rápida la computadora con el procesador de doble núcleo, pero siempre estaba la duda de cómo. Por ejemplo, nosotros, aún con un solo núcleo, con un solo procesador, nosotros en un sistema operativo como Windows, que es multitarea, podíamos tener abiertos al mismo tiempo el documento de Word para hacer tareas, el navegador de internet, podíamos estar escuchando música, todo al mismo tiempo, entre comillas, porque es un solo procesador. Pero el sistema operativo se encarga de asignar las tareas ahí por bloques y hacer parecer que está ejecutándose al mismo tiempo todo. Pero siempre era la duda del doble núcleo. Aquí vienen algunas preguntas de qué es lo que pasaría. Por ejemplo, si estamos procesando un video en una computadora con un procesador de un solo núcleo y ese proceso tarda 10 minutos, ¿qué pasaría si hiciéramos este mismo proceso con una computadora con características similares, pero en lugar de un solo núcleo fueran 2 núcleos? El procesador, el mismo video con un procesador de 2 núcleos, ¿cuánto tardará? Mismas características, todo igualito, misma memoria RAM. La única diferencia es que es de 2 núcleos en lugar de 1. ¿Cuánto tiempo le llevaría? La mitad de tiempo, lo mismo, un poco menos. ¿Qué es lo que pasaría si quisiéramos procesar el mismo video pero con 2 núcleos? En realidad, pues sí, la computadora resultaba más rápida. Es lo que platicábamos ahorita, que aunque el procesador sea de un solo núcleo, puede hacer varias cosas a la vez. ¿Qué es lo que pasa con el doble núcleo? Con el doble núcleo, si nosotros nos ponemos a hacer unas ciertas cosas, otra parte del proceso, otro núcleo se puede estar encargando de otras, y eso hace que la computadora, el mismo procesador o el mismo núcleo no esté haciendo todas las cosas a la vez, sino que, por ejemplo, en lo que nosotros le damos aquí, escribimos, insertamos una imagen en Word, le damos guardar, un solo núcleo puede estarse encargando de este proceso, mientras el otro sigue reproduciendo la música y manejando el navegador. Entonces, si fuera un solo núcleo, todo eso lo haría igual, pero se tendría que ir turnando. ¿Qué pasaría si mientras estamos haciendo todo esto nos ponemos a procesar el video que veíamos hace ratito? Pues imagínense, el núcleo, el procesador se encargaría únicamente de procesar el video y hasta nuestra música se pausaría aquí de repente, dejaría de escucharse. Si queremos minimizar el Word, se va a tardar un ratito en lo que descansa un poquito del video para hacer las otras cosas. Entonces eso es lo que lo haría más lento. Y lo de doble núcleo tendría esa ventaja, que mientras se procesa el video, el otro núcleo puede estar trabajando en la música, en el Word y en el navegador sin problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? ¿Cuánto tardaría una computadora en procesar el mismo video pero con 2 núcleos? En realidad, no todo el software está planeado o escrito pensando en que sea multitarea. Si, por ejemplo, el software de video no está pensado para considerar 2 núcleos y hacerlo multiproceso,
Aunque se tengan más de 2 núcleos, si el software está escrito para trabajar con uno solo, no importa cuántos núcleos se tengan, va a tardar, digamos que lo mismo en procesarlo, porque un solo núcleo igual lo procesará. Aunque en realidad, como la computadora normalmente está haciendo otras cosas al mismo tiempo, entonces sí puede disminuirse un poco el tiempo de procesar el video, porque ahora se dedica únicamente a procesar el video y no a compartir el proceso en otros procesos, en otros trabajos como el reproductor de música, el navegador o el Word. Entonces en realidad sí podría reducirse un poco el tiempo de proceso del video, pero no porque el procesador lo vaya a hacer más rápido, sino porque está menos ocupado. Pero en realidad no pasaría que fuera la mitad. Y en realidad tampoco sería que el procesador de 2 núcleos es el doble de rápido que uno de un solo núcleo. No es así, sino que al poder hacer más cosas a la vez, el proceso se siente más rápido y más ligero, la computadora es menos pesada, digamos, pero no quiere decir que va a hacer las cosas más rápido. Entonces, ¿por qué no se siguió aumentando los gigahertz? Por el consumo de corriente y el calor que producen los procesadores al aumentar mucho los gigahertz. Algunas computadoras modernas que tienen, por ejemplo, una frecuencia de 5 GHz, necesitan un buen disipador, y hasta hay unos que venden aparte especiales para tener más capacidad de disipación. Hay quienes quieren que sus computadoras sean todavía más rápidas y pueden ajustar la frecuencia de trabajo, aumentarla un poco más a lo de fábrica o a lo que dicen que puede soportar para que trabaje más rápido. Overclocking le llaman a eso también. Y hay sistemas de enfriamiento también líquidos y otras cosas que yo creo ya han escuchado. Entonces ya no más gigahertz. Por ejemplo, si desde el 2003 llegamos a los 3 GHz, 4 GHz, ¿por qué en 17 años no hemos subido al doble, al triple? ¿Por qué no hemos llegado a los 10, 20 GHz? Pues por este proceso. Pero no quiere decir que no hayamos mejorado. Los núcleos es una de las ventajas, y ahora ya no son de 2 núcleos, son de 4, de 6, de 8, más núcleos. Del 2008 para acá, Intel ya ha sacado sus procesadores que todavía están vigentes, el i3, i5, i7 y recientemente el i9, y ya han pasado por diferentes generaciones, por ejemplo, la 9ª generación, y ha habido más, ¿no? Y ahora las motherboard también son más modernas, ahora está muy de moda lo gamer, y son muy vistosas con luces y todas estas cosas, y son de alto rendimiento. Entonces también hay procesadores de todo tipo y han cambiado a lo largo de los años y han sido más rápidas y más de todo. Velocidad o frecuencia de trabajo. Muchas veces cuando a uno le preguntan, oye, ¿y de qué velocidad es tu procesador? Normalmente uno dice, no, pues mi procesador es de 3.2 GHz o 3.6 GHz. No, que mi procesador tiene una velocidad de 1.6 GHz. Pero en realidad, velocidad o frecuencia, porque los hertz es una unidad de frecuencia. En realidad, esos gigahertz es la frecuencia de reloj en la que está trabajando nuestro procesador, y sí tiene una relación, digamos, con la velocidad, pero no lo define. La velocidad del procesador más bien se tendría que medir en instrucciones por segundo que ejecuta, o en este caso, millones de instrucciones por segundo que puede ejecutar. Vamos a ver un ejemplo. Procesar un video con un procesador Intel Celeron de 3.2 GHz tarda 10 minutos. Pensando en el ejemplo de hace un momento, con Intel Celeron de 3.2 GHz tarda 10 minutos. ¿Cuánto tiempo tardará procesar el mismo video con una computadora similar, pero con un procesador Intel i5 de 2.2 GHz? Si vemos aquí, la frecuencia de trabajo del Celeron es mayor que la frecuencia de trabajo del procesador i5. Yo hice esta prueba en una computadora Celeron y en una computadora i5. En realidad no fue de procesar un video 10 minutos, sino que era un programa que capturaba un video con la cámara, lo convertía a grises, luego a blanco y negro, y reconocía un objeto dentro de la imagen.
En la computadora Celeron podía hacer una captura por segundo y un proceso por segundo, mientras que en la computadora i5, con esas características que les comento aquí, tomaba 3 imágenes por segundo. O sea, digamos que el procesador era 3 veces más rápido, aunque la frecuencia de trabajo era menor a la del Celeron. El tiempo que le llevaba a procesar esa imagen era mucho menor. Entonces, la frecuencia de trabajo del procesador no define la velocidad, sino que si vemos aquí, este procesador Celeron es de 3.2 GHz, pero es más lento que un i5. Y eso lo podemos ver no solo en la velocidad de trabajo, sino en el precio. Y vamos a ver ahorita. Vamos a ver cómo están los procesadores actuales que están ahorita a la venta. Vamos a ver un poco de sus precios y sus características. Para eso vamos a visitar una página cualquiera de ventas. Por ejemplo, hay una que se llama PC en línea. Puede haber un montón de páginas. Vamos a ver esta. Hardware, procesadores. Si vemos aquí dice que este AMD cuesta casi 5,000 pesos. Si quieren, para manejarlos ahorita genéricos, voy a buscar los Intel. Vamos a buscar un procesador Celeron. Fíjense, tenemos dos procesadores Celeron ahorita a la venta. Un Celeron que dice novena generación, 3.2 GHz, 800 pesos. Está barato. Y otro Celeron, también 3.2 GHz, 1000 pesos. Este tiene 2 MB de memoria caché y este también son de doble núcleo, son 2 núcleos. Ahí son esos procesadores Celeron, 3.2 GHz. Vamos a ver ahora, por ejemplo, un i5, porque el i5 resultó ser más rápido que el Celeron que mencionábamos ahorita. Vamos a ver i5 de 4 GHz, este dice 2.9 GHz hasta 4.1. 2.9 GHz cuesta 3,700 pesos, o sea, 3,000 pesos más que el Celeron que veíamos ahorita. Hay otros modelos, por ejemplo, este de aquí dice 2.9 GHz hasta 4.3, cuesta 5,000 pesos. 2.8 GHz hasta 4 GHz dice 4,000, 5,000. Por ejemplo, este dice 7,000 pesos, dice que tiene 6 núcleos, 4 GHz hasta 4.8. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aparte de los 4,000 o 5,000 pesos de diferencia y tener una frecuencia más baja todavía que el Celeron, es su arquitectura interna. Un i3, por ejemplo, un i3 anda 2,500, 3,000, 3.9 GHz, 3.7, cuesta 2,000 pesos más o 1,500 pesos más que el Celeron. Si ven el Celeron, hace más económico. Un i7, vamos a ver el i7. El más barato i7, 7,000 pesos a 3 GHz. Y podemos tener uno de 10,000 pesos de 3.6 GHz. Por ejemplo, fíjense este. 3.6 GHz contra 3.2 del Celeron. 8,000 pesos de diferencia. O 9,000 pesos de diferencia. ¿Cuál es más rápido? Yo pensaría que este de 10,000 pesos es más rápido que el Celeron. 24,000 pesos este i7, 20 megabytes de memoria caché contra los 2 megabytes que traía el Celeron, y este es de 8 núcleos. Entonces, si ven, varía mucho los precios. Hay otros modelos de procesadores, por ejemplo, para servidores se acostumbra mucho estos Xeon. Este procesador tranquilamente 17,000 pesos, o este otro de acá 53,000 pesos, ahí por si les interesa. Entonces, los procesadores hay que fijarnos no solo en la frecuencia de trabajo, son muchos otros factores. El número de núcleos, la memoria caché, que es muy cara la memoria caché. Entonces, entre más memoria caché es más caro el procesador.
Y son otras características que hay que considerar. Si vemos una computadora que vende nueva, una laptop en 5,000 pesos, posiblemente traiga un procesador Celeron. Si esa computadora vale 10,000 pesos, posiblemente la única diferencia tenga el mismo disco duro, la misma memoria RAM, la misma pantalla, pero por esos 5,000 pesos de diferencia puede ser por el procesador y traer una i5. Y por ejemplo, si es una computadora i7, posiblemente no cueste menos de 10,000 pesos. Posiblemente cuesta hasta 20,000 o más, y mucho de ese precio es el procesador. El disco duro, memoria RAM no cambia mucho. El procesador es una de las partes importantes que tenemos que considerar al momento de elegir la computadora, porque va a definir también en buena parte qué tan rápido va a funcionar. Continuando un poco con esto de la historia de las computadoras antiguas, vamos a platicar algunos ejemplos de ellas. Esta de aquí es una computadora Commodore 64. Y pues así eran las computadoras personales hace algunos años. Se podía conectar una televisión o a su propio monitor. El teclado ya viene incluido y se le podían conectar algunos controles externos, su fuente. Y esta era una potente computadora en los años 80. Esta de aquí es una computadora que será como una Pentium 1. Si vemos, el espacio del disipador y el ventilador para el procesador es muy pequeño comparado con las computadoras modernas. Vamos a ver si podemos ubicar qué modelo es. Para eso lo vamos a retirar. Vamos a quitar esta palanquita. Este mecanismo es utilizado a lo largo de los años, no ha cambiado mucho. Este es un procesador, si vemos, grandecito, y viene integrado el disipador al mismo procesador. Aquí viene el modelo, ahorita lo vamos a buscar a ver si podemos ubicar de cuál es. Vamos a volver a ponerlo aquí con cuidado y vamos a cerrar. Aquí ya lo ubicamos. Es un procesador Intel Pentium de 150 MHz. Y entre sus características nos dice que tiene 16 kilobytes de memoria caché y consume 11.6 watts. Que si lo comparamos con un procesador i7 moderno, consume 10 veces más potencia y 1000 veces más memoria caché. Este es uno de los módulos de memoria RAM que vienen con esta computadora. Son de potentes 16 megabytes. Trae 4 módulos. Si fueran de 16 megabytes cada uno, tuviera 64 megabytes de memoria RAM. Podemos ver algunos componentes. Por ejemplo, acá está el BIOS de la computadora. Mi BIOS dice aquí. Antes, en la motherboard no se acostumbraba a que incluyera tarjeta de video ni de sonido, se colocaban aparte. En este caso, esta es la tarjeta de video y esta de aquí abajo es la tarjeta de sonido. Así se acostumbraba antes. Aquí tenemos el ejemplo de una computadora que es una Pentium 4. Si vemos a comparación de la otra motherboard que veíamos ahorita, en este es evidente el procesador, o en este caso el disipador del procesador, que es mucho más grande que en el anterior. Y se ven componentes más modernos. Para retirar el disipador se tienen que mover estas palancas, muy sencillo. Habría que desconectarlo también el ventilador. Se deben retirar también estas bases de aquí y ya podríamos retirarlo. Aquí está. Entonces, si movemos esta pequeña palanca, lo deslizamos, queda libre el procesador, ya lo podríamos retirar y sería algo como esto. Tienen su lado como entra de un solo lado. Aquí se puede ver y acá. Entonces se tiene que colocar de esa forma, si no, no podría entrar. Se coloca y se cierra la pequeña palanca
Listo. Y ya entra el disipador sobre él. Con esto estaríamos terminando nuestra plática. Espero que les haya gustado.